Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Les mando un saludo. Vamos a tener, chicos, la tercera semana de clases, chicos de genes, y vamos a tener nuestro material listo para resolver. Empecemos. Muy bien, lo que veremos entonces es tejido conectivo. Esto corresponde a la semana 3, chicos. Entonces, el tejido conectivo que va a incluir en la clase de hoy el conectivo y lo que es el cartilaginoso. Muy bien. El tejido conectivo, recuerda, también se le llama tejido conjuntivo, porque hay preguntas en las que te van a decir, se refieren a él como tejido conectivo, y en otras se van a referir a él como tejido conjuntivo. Sus células son poco diferenciadas y tienen origen mesodérmico, ¿sí? Recuerda, de la capa embrionaria llamada mesodermo, ¿sí? Son tejidos que se encuentran en todas las partes del cuerpo, y casi todo órgano del cuerpo está compuesto o relleno de algún tejido conectivo, como tú lo puedes verlo. El tejido conectivo es el que más se va a diversificar en el cuerpo humano. El tejido conectivo va a presentar algunas características. La primera, por ejemplo, sería que posee abundante sustancia intercelular y fibras conectivas. Va a poseer vasos sanguíneos y linfáticos. Sus células son de forma bastante irregular. Las células de este tejido tienen un alto poder de regeneración y posee terminaciones nerviosas. Ahí tú puedes observarlo, ¿no? Hay abundante sustancia intercelular porque las células están bien separadas, fibras conectivas, en el caso de las fibras reticulares, colágenas, ¿sí? Elásticas, que las puedes observar ahí. Entonces vamos a tener bastante presencia de fibras. Posee vasos sanguíneos y linfáticos. Ahí está el caso del vaso sanguíneo, que lo puedes ver. Sus células son de forma irregular. Ahí puedes ver un macrófago, neutrófilo, eosinófilo, el fibroblasto, el adipocito. Tienen formas irregulares. Sus células de este tejido tienen un alto poder de regeneración, se van a recuperar rápidamente, ¿sí? Y posee terminaciones nerviosas. Entonces vamos a poder observar que estas son características del tejido conectivo o conjuntivo. Vamos a ver ahora sus funciones del tejido conectivo. Primera función, soporte. Mantiene a los órganos en su posición correcta, conforma las envolturas de los músculos y los vasos sanguíneos. Hay que recordar que el tejido conectivo me va a formar posteriormente el tejido cartilaginoso y el óseo. Entonces en ambos va a hacerse cargo de mantener la posición correcta, en el caso de soportar órganos también, ¿no? Nutrición, se va a encargar mediante el intercambio de nutrientes y metabolitos con la sustancia intercelular. Como tiene bastante sustancia intercelular, va a poder hacer este intercambio con facilidad. Almacenamiento, en el caso realizado por el tejido adiposo, que es el que almacena grasa. Y la grasa, recuerda que es un nutriente energético. Si bien es cierto, el exceso es dañino, pero el tener grasa acumulada, que es lo normal en porcentajes normales, va a favorecer al organismo porque le va a brindar moléculas para generar energía. En el caso de la función de protección, tiene células especializadas para esto. Están los macrófagos, los plasmocitos y leucocitos, que van a actuar como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando hay un agente patógeno, un agente extraño en el cuerpo, o algún microorganismo, como se menciona acá, ellos van a salir a atacar, ¿no? Y luego se van a encargar de la cicatrización después de la lesión. Entonces son funciones que cumplen normalmente las distintas células que forman al tejido conectivo. Soporte, como te lo mencioné, tanto en el tejido óseo como el cartilaginoso. Nutrición, en el intercambio de nutrientes por la abundante sustancia intercelular. Almacenamiento, como el tejido adiposo. Y protección, como las células especializadas de defensa, que de alguna forman parte de los glóbulos blancos, que van a ser formadas del tejido conectivo o conjuntivo. Luego tenemos el tejido, sus componentes, los componentes del tejido conectivo. Está compuesto primero por células. La primera célula que vamos a notar son los fibroblastos. Los fibroblastos son las células más abundantes y más importantes y características de este tejido, digámoslo así. Los fibroblastos van a sintetizar todas las fibras, que ya sean elásticas, colágenas o reticulares, ¿sí? Que son los tres tipos de fibras que se encuentran: elásticas, colágenas y reticulares. Y también va a secretar la sustancia morfa. Entonces el fibroblasto se encarga de las dos sintetizaciones. Sintetizan fibras conectivas y van a secretar sustancias amorfas. Ahora, también van a intervenir en la cicatrización, ¿sí? Luego en la cicatrización repara los tejidos lesionados
y son iguales a sus células reticulares, te menciono. Ahí tienes, por ejemplo, un fibroblasto, para que puedas observar, ¿sí? Mitocondrias, su núcleo, ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, fibras colágenas. Sí, está en inglés la imagen, pero se puede entender. Después tenemos a otro componente, otra célula que tiene el tejido conectivo, son los macrófagos, que son células muy móviles, ahí la puedes ver. Tienen como función la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Van a ingerir, o sea, ellos percatan un agente extraño y lo que van a hacer es tratar de englobarlo en su citoplasma y digerirlo, ¿sí? Tiene una función la fagocitosis de los detritus celulares, de los desechos, y también la protección del cuerpo contra invasores extraños. Los macrófagos son los que salen y van a tratar de eliminar, y los desechos celulares de igual manera. Ahora, hay dos tipos de macrófagos: los macrófagos que están libres, ¿sí? Que están en los tejidos, especialmente en el tejido conectivo laxo, y los que son fijos, los que están en una ubicación específica. Por ejemplo, en el hígado tienes la célula de Kupffer, en el vaso la pulpa roja, en la piel las células de Langerhans, en los pulmones las células del polvo, y en la médula ósea las células reticulares, ¿sí? Entonces esas son dos células que tienen tejido conectivo. Otra célula que presenta el tejido conectivo son los plasmocitos, que son también llamados células plasmáticas. Son células de forma ovoide y su núcleo semeja una rueda de carreta. Como verás, su núcleo es muy grande. Se origina a partir de los linfocitos B que van a migrar a los tejidos. Estos de acá se encargan de elaborar los anticuerpos y se ubican en el tubo digestivo y cuando hay una zona donde hay inflamación, ¿sí? Los anticuerpos son proteínas específicas que van a neutralizar un antígeno. Entonces los plasmocitos son células grandes, su núcleo es muy grande, se encargan de elaborar los anticuerpos. Recuerda que van a actuar sobre unos antígenos específicos. Luego tienes los mastocitos, que son también llamadas células cebadas. Van a derivar del basófilo y presentan en su citoplasma gran cantidad de gránulos, como lo puedes ver. Y esos gránulos son heparina y histamina. Estos de acá van a participar en procesos alérgicos y cuando hay anticoagulación. Este de acá, cuando a una persona le hacen un análisis de sangre, ¿sí? Le hacen un hematocrito, se puede diagnosticar si la persona ha tenido elevada cantidad de plasmocitos, ¿sí? Elevada cantidad de plasmocitos, elevada cantidad de mastocitos. Si es plasmocitos, el doctor dirá: ha habido inflamación, golpe, capaz. En el caso del mastocito, ha habido una reacción alérgica. El aumento de esto indica reacción alérgica, ¿sí? Entonces, cada una de estas células del tejido conectivo van a ir cumpliendo distintas funciones. Ahora veamos otras células, como es el caso de los adipocitos, que son de forma redondeada, poseen su citoplasma invadido. ¿Por qué? Porque va a tener gran cantidad de lípidos, de grasas almacenadas. Entonces el núcleo se va a ir desplazando y va a ir llenándose de grasa, de lípidos. Los adipocitos no van a experimentar división celular, ¿sí? Y tienen como función solo la síntesis y almacenamiento de grasas neutras. Ahí lo puedes ver, ¿no? Todo su citoplasma casi ha sido cubierto por esta sustancia amarillenta que es la reserva de grasa, y el núcleo y las organelas están bien arrinconadas a un ladito, ¿no? La grasa es lo principal que van a almacenar. Las células mesenquimales, que estas células son llamadas también células madre, ¿no? Porque van a conservar esta propiedad de stem cell, que se dice en inglés, ¿no? Stem cell, como lo tienes acá en el texto, stem cell o célula madre. Y estas células mesenquimales van a dar origen a cualquiera de los elementos del tejido. Tú puedes ver, por ejemplo, que acá está formando células adiposas, cartilaginosas, nervios, músculos, ligamentos, ¿sí? Tejido conjuntivo. Entonces va a tener estas células mesenquimales una función en la célula del embrión como stem cell, como células madres, ¿sí? Acá vamos a observar una imagen donde se ven todas las células del tejido conectivo, ¿no? Está la célula mesenquimatosa, mesenquima, indiferenciada, y entonces ahí tú vas a ver cómo es que esta, en su poder de tener como célula madre stem cell, formar otros tipos de células. Mira, de ella se forma el condroblasto, del condroblasto se va a formar el condrocito, que ahora lo vamos a ver, el adipocito, que es la célula adiposa, el fibroblasto, que es el que forma las fibras, la matriz también, la célula mesotelial, que ya es un poquito diferenciada, las células endoteliales, el osteoblasto, que es parte del tejido óseo, que luego forma el osteocito. Y esta célula va a formar también una célula madre hematopoyética, que luego formará el linfocito B, donde se forma la célula plasmática, o también se forma el monocito, que forman los macrófagos o los osteoclastos. También se forman los megacariocitos enormes, el mastocito,
el basófilo, el eosinófilo y en el caso de los eritrocitos y los neutrófilos, ¿sí? Eritrocitos y neutrófilos. Así es como se originan las diversas células del tejido conectivo, Ahora veremos los componentes, aparte de las células, que más hay. O sea, uno de los componentes del tejido conectivo conjuntivo fue las células, que hemos explicado. El otro componente es la sustancia intercelular, que es un conjunto de macromoléculas no vivientes, pero que han sido elaboradas por las células y van a ser exportadas hacia ellas, hacia este espacio intercelular, ¿no? Entonces las células la van a formar hacia la parte externa, que es el espacio intercelular. En el tejido conectivo, esta sustancia intercelular está conformada por una sustancia básica, que se llama sustancia amorfa, como la ves acá. La sustancia amorfa, bueno, hay que recordar, vamos a verlo con calma. La sustancia intercelular tiene dos cosas. Tiene la sustancia amorfa y las fibras, ¿sí? La sustancia amorfa y las fibras, que son elaboradas por las células del tejido conectivo. Primero tienes el caso de la sustancia amorfa, que tiene los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos, ¿sí? Y en el caso de las fibras conectivas tiene las tres fibras que te mencioné: colágenas, elásticas y reticulares, ¿sí? Entonces la sustancia amorfa es toda esta la que va a acompañar a las células, y luego vas a tener las fibras que están acá, las fibras colágenas, que la ves acá, las fibras reticulares, que las observas acá, ¿sí? Las fibras elásticas y las fibras reticulares, que las observas, ¿sí? Mira, esta es fibra reticular, fibra colágena y fibra elástica. Entonces estas fibras se van a encontrar en la sustancia intercelular. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la clasificación del tejido conectivo. El tejido conectivo primero presenta lo que es el tejido conectivo en forma general, que también se le llama propiamente dicho, tejido conectivo propiamente dicho. Dentro de él encuentra el tejido conectivo laxo, ¿sí? Que ahí tú lo puedes observar, que se encarga de la nutrición y mantenimiento de órganos. Y existen tres tipos de tejido conectivo laxo: el mucoso, que es embrionario, que genera la gelatina de Wharton, que está en el cordón umbilical; el areolar, que se encarga del relleno de órganos; el elástico, que se encarga de formar vasos sanguíneos y mesenterio. Entonces, como tú ves, acá en el tejido conectivo laxo hay fibras colágenas, fibras elásticas y bastante sustancia intercelular. Y los fibroblastos se encuentran en menor cantidad. La función principal de este tejido conectivo laxo va a ser la nutrición y mantener a los otros órganos, ¿sí? Dentro de este tejido conectivo también tú vas a encontrar al tejido conectivo denso. O sea, así como está el laxo, está el denso, que se encarga del soporte estructural de órganos, ¿sí? Del soporte estructural de órganos. En este caso tiene dos tipos: el regular, que se llama tendinoso o modelado, que se encuentra en los tendones, ligamentos y aponeurosis, y acá lo puedes ver, denso regular, que tiene fibras colágenas y fibroblastos, ¿sí? Regular. Y el irregular, que es compacto, no modelado, que se encuentra en la dermis profunda y en los estromas, en los periosteos, pericondrio, cápsula de órganos, como ya sean los testículos, el hígado, la submucosa del tubo intestinal. Es así, irregular. En cambio, regular, tú ves que las fibras colágenas como que hacen una separación. En cambio acá, las fibras colágenas están dispersas, ¿sí? Están dispersas. Hay fibroblastos. El fibroblasto tiene que aparecer, de hecho, porque es la fibra conectiva, es la célula del tejido conectivo más representativa, es la que más va a haber, ¿sí? Entonces tienes el tejido conectivo denso regular y el tejido conectivo denso irregular. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver lo que es tejido cartilaginoso. Hay que recordar que el tejido conectivo o conjuntivo se clasifica en cartilaginoso, óseo, adiposo y sanguíneo, ¿sí? Recuerda, en los tejidos especializados. Vamos a ver lo que corresponde a tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido sólido, pero es semirrígido, de superficie elástica y lisa. Él va a determinar lo que es el soporte, va a conformar cavidades articulares y sirve de modelo de parte del esqueleto óseo, porque es lo primero que se va a formar. Primero se forma un esqueleto cartilaginoso y luego pasamos a tener un esqueleto óseo. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Este es un tipo de tejido cartilaginoso típico. Mantiene algunas características del tejido conectivo general, ¿no? Hay abundante sustancia intercelular, sus células tienen formas irregulares y se les logra observar.
Ahora, el tejido cartilaginoso presenta algunas características. Primero, es avascular. ¿Qué quiere decir? Que carece de vasos sanguíneos y linfáticos. No presenta, como hemos visto en la imagen anterior. Está recubierto por el pericondrio. Acuérdate esto, está cubierto por el pericondrio, que es la capa externa fibrosa y la interna es condrógena, ¿sí? Entonces, pero recuerda, el cartílago siempre está recubierto por ¿quién? Por el pericondrio, ¿sí? Tiene pocas células, abundante sustancia intercelular, que ya te había dicho. Carece de nervios, no hay terminaciones nerviosas en los cartílagos, ¿sí? En los cartílagos no hay terminación nerviosa. Y se nutre por difusión, a partir del tejido conectivo adyacente, ¿sí? Que suele ser una membrana conectiva, que es el pericondrio. Entonces recordemos, te lo decía, es avascular, no se observan vasos sanguíneos, está recubierto todo por el pericondrio. Ahora, como el pericondrio lo recubre, como no hay vasos sanguíneos, el pericondrio es el que le va a facilitar por difusión los nutrientes para alimentarse, ¿sí? Ya está. Hay pocas células, ¿sí? Porque hay abundante sustancia intercelular. No hay nervios, ¿sí? No hay terminaciones nerviosas. No está inervado, que es el término que deberíamos usar, ¿sí? Y eso es lo que podemos verificar, ¿sí? Recuerda, se nutre por difusión porque lo envuelve el pericondrio, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se da el crecimiento ahora del tejido cartilaginoso? Su crecimiento va a ocurrir en tres formas, chicos. Primero, se llama metaplásico, que se da en la vida embrionaria y fetal, a partir de las células mesenquimales, de estas células madre que las van a formar. Luego, existe la forma intersticial, que ocurre por aumento de los condrocitos formados, ¿sí? Entonces, esto va a generar un crecimiento porque va a haber mucho más condrocitos. Y luego va a ser crecimiento aposicional, que se da por la transformación de los condroblastos a condrocitos. Ahora, cuando veamos células del tejido cartilaginoso, del cartílago, tú te vas a dar cuenta que una célula origina otra. Entonces ahí se da otra forma de crecimiento. Entonces recuerda, son tres formas de crecimiento: metaplásico, que se da en la vida embrionaria gracias a las células mesenquimales; intersticial, que se da por el aumento de los condrocitos; y la tercera es por la transformación del condroblasto a condrocito, ¿sí? Son tres formas de crecimiento. Muy bien. Ahora los componentes de los que te hablaba hace un ratito. Primero están las células. En el caso de las células están los condroblastos. Acá hay que prestar bastante atención con los términos para no confundir. Condroblastos con B. Condroblastos son células jóvenes, se van a producir y elaborar en la matriz cartilaginosa, ¿sí? Son metabólicamente activas. Entonces el condroblasto es la célula joven del tejido cartilaginoso. Este condroblasto va a madurar como es una célula joven y lo que me va a formar es el condrocito, que ya son las células maduras o adultas, ¿sí? No se van a reproducir y no forman la matriz cartilaginosa como lo hace el condroblasto. Se hallan en cavidades llamadas condroplastos. Mira, no confundir. Condroblasto, célula joven. Condrocito, célula adulta o representativa. ¿Y el condrocito dónde vive? En el condroplasto, que es una laguna, o condrocele, también se le dice una laguna, donde se encuentra. En grupos de 8 se le va a llamar grupo isógeno o nido celular, que lo puedes ver acá. Mira, por ejemplo, aquí está el condroplasto, acá estaría lo que es el pericondrio que lo envuelve. Condroblasto son las células jóvenes. Estas células van a ir madurando y me van a ir formando los condrocitos. Los condrocitos se agrupan y me forman el grupo isógeno o las lagunas. Esas lagunas, acuérdate, se llaman condroplastos, ¿sí? Condroplastos. Dentro están los condrocitos, ¿sí? Ya está. Recuerda, no confundir. Condroblasto, célula joven. Condroblasto, célula joven. Condrocito, célula adulta representativa. Y condroplasto es el lugar donde viven, la laguna donde viven, ¿sí? Ya está. Aparte de las células, lo otro que van a presentar las células, el tejido cartilaginoso, es la sustancia intercelular. Recuerda, todos los tejidos están formados de dos cosas: células y sustancia intercelular. Esos son los componentes de todos los tejidos. En el caso del tejido cartilaginoso, acabamos de ver que las células eran el condroblasto, célula joven, y el condrocito, célula adulta, ¿sí? La sustancia intercelular. En este caso existe la sustancia amorfa, que está también conformada por glucosaminoglucanos, que están unidos a proteínas, lo que constituyen ya los proteoglicanos. Luego tenemos las fibras, que están conformadas ya sea por fibras elásticas y colágena.
que esto le van a dar solidez y flexibilidad a un tiempo. Ahora lo que vamos a ver es cómo es que se clasifica el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso se clasifica primero en cartílago hialino. El cartílago hialino es el que más predomina en todas las células, ¿sí? Existe predominancia de células, es el más abundante, es blanco, azulado y translúcido. Se halla en el primer esqueleto embrionario. Recuerda, eso lo mencioné al empezar. El primer esqueleto que se forma en el embrión está hecho de cartílago. Y luego poco a poco en el desarrollo se va a ir osificando. Quiere decir que se va a volver hueso. Forma además el disco epifisiario, que es el responsable del crecimiento del hueso en longitud. Forma el tabique nasal, la laringe, ¿sí? Ya sea el tiroides, cricoides y la parte inferior del aritenoides. Va a formar lo que es la tráquea, los bronquios, los cartílagos costales y los articulares. Y este crece por aposición. Ahí, como puedes verlo, del cartílago hialino articular, ¿sí? Al cartílago hialino articular. En el caso de lo que es la laringe, y en el caso de acá, de lo que tienen los cartílagos costales, ¿sí? Entonces vamos a tener el cartílago hialino, pero te tienes que acordar fundamentalmente que es el que forma el primer esqueleto embrionario. El primer esqueleto embrionario estaba hecho de cartílago, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es el cartílago elástico, que está constituido por una gran cantidad de fibras elásticas, es de color amarillo, se halla en la laringe también, en este caso forma el epiglotis, las cuneiformes y la parte superior del aritenoides. Se encuentra también en el pabellón de la oreja, el conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio, que ya forma parte del oído medio, y este también crece por aposición. Te mencioné en este, que lo diferencia al otro, por eso su nombre, que tiene abundante o gran cantidad de fibras elásticas. Ahí los puedes ver, ¿no? Sus células, ahí están los condrocitos y bastante fibras elásticas que lo rodean. En el caso del pabellón auditivo, el oído medio, la trompa de Eustaquio también están formados por lo que son cartílagos. Y el último tipo de cartílago es el cartílago fibroso, que van a existir abundantes fibras colágenas en él, que están dispuestas todas en paralelo. Los condrocitos se van a ubicar en hileras y en el cartílago tiene bastante resistencia a la tracción, pero este de acá no tiene pericondrio, no tiene la envoltura conjuntiva que lo va a proteger. Entonces, como tú ves, bastante fibras colágenas en hilera, ¿sí? Y ahí se nota cuando ajustas los condrocitos dispuestos, ¿no? Disculpa, las fibras colágenas están en paralelo y los condrocitos están en hileras, ahí los ves en hileras, ¿sí? También se hay en los discos invertebrales, en la sínfisis púbica, ¿sí? Ahí está la sínfisis púbica para que lo conozcas, y los meniscos. Entonces vamos a tener los tres tipos de cartílago, ¿sí? Muy bien, ahora haremos resolución de lo resolviendo en clase, el REC. Tienes que tener tu material, la página 184. Ahí le tomamos una fotito para poder resolverlo, ¿sí? La página 184. Les vamos a ir leyendo y resolviendo. La pregunta 1 dice: membrana de tejido conectivo que cubre el cartílago. ¿Cómo se llama la membrana que recubre el cartílago? Lo hemos mencionado varias veces en la clase y ese es el peri. El nombre te lo dice por estar en la parte alrededor, el pericondrio, ¿sí? La clave es la C. En la 1 es la C. En la 2 dice: son células del tejido cartilaginoso. Células del tejido cartilaginoso. Entonces, si son células del tejido cartilaginoso, nosotros hemos mencionado condrocitos, condroblastos, ¿sí? No he mencionado nada más, ¿sí o no? ¿Condroplasto, profesor? No, el condroplasto es el lugar donde se ubica, ¿sí? Osteocitos no he mencionado, condroclastos tampoco. Entonces la clave sería la E, condrocito y condroblasto. En la pregunta 3 nos dice: célula representativa del cartílago. Célula representativa del cartílago. En el caso del cartílago, la célula representativa sería la célula adulta. La célula joven es el condroblasto. Y cuando ésta se desarrolla, lo que me forma es el condrocito. Muy bien, sería el condrocito. Ahí lo tienes, clave B. En la 4, células que se ubican en la profundidad del tejido cartilaginoso en unas cavidades llamadas condroplastos, ¿sí? Se llaman condroplastos al lugar donde estas viven. Y ahí viven las células adultas o representativas, que son los condrocitos, ¿sí? Condrocitos. En la pregunta 5 nos dice: célula del tejido cartilaginoso que dan origen a los condrocitos. El condrocito es la célula adulta, entonces tiene que haber una célula juvenil que la ha tenido que dar origen. Y en ese caso serían los condroblastos.
blastos, con B, blastos. Condroplastos no, recuerda que condroplasto es el lugar donde vive. 6. Son componentes de la sustancia intercelular o también llamada matriz cartilaginosa. Hay que recordar que en la matriz cartilaginosa tiene que haber dos componentes. Uno es el componente amorfo y el otro son las fibras. Por eso que vamos a marcar la clave E, componente amorfo y fibrilar, porque va a presentar los dos. ¿Qué? ¿El cartílago no se clasifica? A ver, veamos. Nosotros hemos visto cartílago hialino, cartílago fibroso, cartílago elástico. Entonces, hasta ahí, las tres primeras claves coinciden. Fibrocartílago es otra forma de llamar al cartílago fibroso, pero no he mencionado cartílago costal, ¿no? Ese sería dónde está o qué forma, en este caso, la costilla, el cartílago costal. ¿Cuál es el cartílago más abundante? En clase también lo mencioné. ¿Cuál es el cartílago más abundante? El que forma, ¿sí? ¿Cuál sería? ¿El elástico, el hialino o el fibroso? El primero que mencioné, ¿cuál era? El hialino. El hialino es el más abundante, ¿sí? Acuérdate que es el que forma el primer esqueleto del embrión, ¿no? El pabellón de la oreja está constituido por el cartílago, el pabellón de la oreja, ¿sí? ¿Qué características? ¿Es muy rígido, ¿sí? ¿O presenta cierta elasticidad? Creo que presenta cierta elasticidad, entonces sería cartílago elástico, ¿sí? La trompa de Eustaquio, que estaba también dentro del mismo grupo a trabajar, también está formado por cartílago elástico, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar a la página que sigue, que también tiene preguntas para resolver, resolviendo en clase página 185. Evaluando mi aprendizaje, ahora voy a indicar qué preguntas van a quedar de tarea. Pregunta 11 dice, no es una característica del tejido conjuntivo. A ver, el tejido conjuntivo, ser vascularizado, posee terminaciones nerviosas, presenta diversos tipos de células, presenta hormonas, amplia sustancia intercelular. Entonces, el tejido conjuntivo o conectivo, que es lo mismo, sí presenta vasos sanguíneos, algunos de sus tipos no, pero en forma general sí. Tiene terminaciones nerviosas, presenta diversos tipos de células, sí, hemos visto muchas células. El tejido conjuntivo presenta muchos tipos de células. Presenta hormonas. Hormonas lo hemos visto en la clase pasada y eso correspondía a tejido epitelial. Las hormonas se forman en glándulas que le corresponden al tejido epitelial. Entonces la clave en la 11 sería la D. 12. Las células más abundantes del tejido conjuntivo o conectivo, que es lo mismo. Es la célula que más lo representa, que sería ¿quién? El fibroblasto, porque de él se forma la fibra, se forma la matriz. Entonces va a tener bastante importancia en el tejido conectivo y conjuntivo. 13. Tipo de fibra delgada y flexible. Hay tres tipos de fibra: colágena, elástica y reticular. La que es delgada y flexible es la elástica. Por eso te está mencionando el término flexible, ¿sí? La elástica. Delgada y flexible. Ya está. 14. Tipo de glóbulo blanco que participa en la defensa del cuerpo. En el caso, el glóbulo blanco que acá va a participar en la defensa del cuerpo sería el mastocito, ¿sí? El mastocito. 15. Células de la sangre que combaten una inflamación. Ahí sí tenían que ser los leucocitos. En general, los leucocitos, los glóbulos blancos, se van a hacer cargo del ataque cuando hay una inflamación. Entonces hemos resuelto las 15 preguntas del REC, del resolviendo en clase. Ahora, vamos a ver lo que te voy a dejar de tarea. ¿Sí? En este caso la tarea, que es el lema, que lo vas a encontrar en las páginas 185 y 186, vas a resolver estas 4 preguntas. Hay que recordar que en este caso el material también sirve para la otra clase. Entonces por eso te estoy indicando solo 5 preguntas para resolver, para que en la otra clase también podamos resolver más preguntas de esto. La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la 4 y de ahí te vas hasta la pregunta 13. Entonces esas 5 preguntas las vas a resolver. Espero que les haya gustado la clase, ¿sí? Nos vemos. Un abrazo grande y recuerda, ¿sí? Recuerda, ¿qué dice? Sí, quédate en casa, ¿sí? Muy bien, nos vemos. Bendiciones.